Esta semana finalizamos con la historia de Abraham. Ese relato que ocurrió hace miles de años, todavía hoy podemos hablar de él, hablar de sus experiencias, de lo que pasó, de lo que sufrió, de con quién se casó, de sus hijos, de la vida que tuvo con sus hijos. Dios guarda nuestras historias. En Apocalipsis nos habla del libro de la vida. Es el libro de los recuerdos, el recuerdo de toda nuestra existencia. Dios promete que nuestra historia no acabará aquí, sino que continuará por siempre. De la misma forma que los creyentes fueron guardados en el libro de las Escrituras, nuestras historias serán grabadas en el libro de la vida por la eternidad, donde continuaremos hablando de esa experiencia, de esa historia que nunca acabará, porque siempre estaremos con Dios. En ocasiones nos hablan de que somos polvo de estrellas, y es una expresión romántica, pero absurda. Absurda porque el polvo, cuando lo tenemos en nuestros hogares, lo que hacemos es limpiarlo. Y si pensamos que nuestros antepasados y nosotros mismos somos parte de esto, poca esperanza nos queda a nosotros y a ellos. Abraham habla de su descendencia, porque de ella vendrá quien nos aportará no ser el polvo que ensucie nuestras casas, sino nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, para poder experimentar la vida que Dios nos promete. Nosotros mismos seremos los que viviendo para siempre estaremos con Él. ¿Quién se resiste a esta promesa? Él la prometió y la cumplirá. Ahora hablamos de la promesa. Dice el texto, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Génesis 14:1. Cuando nos paramos a pensar qué es ser bendecido, a veces surgen nuestras dudas. Hoy el hombre busca el vivir en una sociedad donde lo más valioso es no el tener gente a nuestro alrededor, no disfrutar de lo que tenemos más cercano, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, sino es el conseguir cosas, el tener más, el sacrificar más nuestro tiempo, algo muy valioso en nuestra vida, en conseguir más posesiones. Hoy también lo importante es el disfrutar de todo. No importa de lo que sea, no importa aunque perdamos ciertas cosas esenciales como la relación con nuestra esposa, con nuestra familia o con nuestros hijos. El querer enaltecer nuestro corazón por la hermosura, el culto al cuerpo. Hoy eso es común, adoramos nuestro cuerpo como lo hizo en este caso Lucifer, como nos dice en Ezequiel 28:17. Queremos ser triunfadores, poderosos, influencers, subir a lo más alto junto a las estrellas, incluso de Dios mismo, levantar nuestro trono del yo, de nuestro bienestar, de nuestro éxito en nuestros negocios o en nuestra vida, el tener el mejor vehículo para poder demostrar a los demás lo que tenemos y ser semejante al Altísimo. Nos intentamos de hacer dioses pensando que nosotros podemos dominarlo todo, pero caemos en el más absurdo de los ideales, porque eso no nos hace felices. La edad avanza, cambiamos, nos hacemos mayores, no disfrutamos de esas épocas de nuestra vida porque al final lo que pensamos es en siempre tener esa juventud que perdimos. Eso no es ser bendecido. Ser bendecido es aceptar los procesos de la vida, el aceptar cómo nos viene la vida, el intentar hacer lo mejor posible, disfrutar de lo que tenemos en este momento y no ser un desgraciado arrastrado por los ideales de un mundo que lo que uno impulsa es sacar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Ahora se nos plantea en la escena del monte Moriah. Dios prueba la fe de Abraham. Antes fue probado para ver si amaba a Dios más que a su padre. Ahora vemos si lo ama más que incluso a su propio hijo. En cumplimiento del mandato, amarás a Dios sobre todo, sobre todas las cosas.
Quizá Abraham pensó que ya había acabado todas las tormentas de su vida, pero ahora le viene una mucho más difícil que las anteriores. Dios puso a prueba a Abraham no para inducirle al pecado, sino para descubrir cuán grande era su gracia. Probablemente Abraham esperaba ahora alguna promesa para su asombro. Le dice: anda y mata a tu hijo. Cada palabra es como una espada que llega hasta sus huesos. Toma a tu hijo, a Isaac, tu risa, tu alegría, tu único hijo, Génesis 17:19, a quien amas. Toma ahora a ese hijo de ti, a ese único hijo a que amas, y llévalo al monte Moriah. Durante 3 días de camino, con tiempo para reflexionar sobre esa petición, y Dios no le daba ninguna justificación, ninguna razón. Isaac tendría que morir y Abraham, su padre, sería el ejecutor. ¿Cómo puede esto compaginar con su promesa? ¿No se le dijo que vendría por Isaac su descendencia? ¿Cómo miraría a los ojos de nuevo a Sara, a su esposa? Pero él se levantó temprano. Sin discusión, preparó todo para el sacrificio. Miró el lugar y dijo: iremos hasta allí y oraremos. Dejó a sus siervos a distancia para que no se lo impidieran, y obligó a Isaac a llevar la carga de la leña en sus hombros, sobre sus hombros. Él era muy anciano, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Versículo 6. Entonces viene una pregunta inquietante de Isaac a Abraham: Padre mío. ¿Qué palabra esa capaz de derretir el hierro? ¿Qué palabra esa que puede penetrar en el pecho de Abraham más profundamente que cualquier cosa y romper su corazón a trozos? Dándole: ¿dónde está el cordero, padre mío? Su padre se detuvo un momento y dijo: el Señor proveerá de cordero. Isaac, hijo noble, dejó ser atado por su anciano padre. Abraham, mientras lo hacía, lloraría de quebranto por una petición divina que no entendía. ¿Y cuántas veces le había dado su bendición? ¿Cuántas veces había abrazado el pecho de su hijo deseado y amado Isaac? Pone su mano sobre su cabeza y entre las lágrimas, gestos y llantos le da el beso de despedida. Extiende su mano y entonces el ángel de Jehová le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. El texto en Juan 8:56 nos dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del sufrimiento de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Sufrió en sus carnes lo que sufriría Dios mismo cuando esas manos se levantaron contra Cristo en la cruz del Calvario. Y en aquel momento no hubo nadie que pudo parar esas manos. Cristo murió porque era la única forma de que tú y de que yo pudiéramos acercarnos y tener acceso a Dios. Abraham lo entendió, porque solamente podemos entender las cosas de forma plena cuando sufrimos por ellas. Nadie puede entender a una persona que padece una enfermedad si lo ha padecido esa persona antes. Nadie puede entender el sufrimiento de la pérdida de un hijo si no es porque cuando una persona pierde a su hijo, siempre entendemos con mayor profundidad el sufrimiento de otros cuando nosotros ya hemos andado esos pasos. Y Abraham los andó, por eso vio ese día el corazón. Después de todo esto, se encuentra con la muerte de Sara. Sara, su esposa, su amada esposa que la había acompañado durante años a través del desierto, durante años en las experiencias, en las dudas, en las risas, esa persona que había vivido juntamente, que había sido parte plena de la vida de Abraham, muere. Sara había quedado siempre en segundo plano, pero no significa que era menos importante. Padeció todas las dificultades junto a su esposo Abraham, y además los celos de Agar, la tardía aparición de Isaac. Murió de buena vejez. Las escrituras mencionan que murió con 127 años, y es la única mujer en el Antiguo Testamento que se mencionan los años con que murió.
Por lo tanto, se le ve una importancia a esta mujer por ser lo que fue, una mujer de Dios. Pero los años pasan, la vida sigue corriendo. Isaac tenía que buscar una nueva esposa. Después de todo este dolor con la muerte de Sara, tenía que saber elegir a alguien que pudiera también, igual que Sara, caminar con Isaac el resto de su vida. Hoy hay elecciones de esposas que no dependen de lo que puede ser perpetuo en nuestras vidas. Hoy escogemos muchas veces a nuestras esposas o maridos según nuestros gustos, atractivos y belleza, y no valoramos otras cosas. Lo más importante, todo eso, el atractivo, la belleza, se pierden con los años y nos quedamos con el resto, con aquello que en principio no valoramos. Abraham envió a una persona de plena confianza, a su siervo Eliezer, a buscar una mujer para Dios. Vemos cómo era esa mujer. Eliezer transitó en busca de Dios, le prometió a Abraham que cumpliría con esa promesa, y cuando llegó a esa tierra, le pidió a Dios que lo aconsejara. Ahí vemos la influencia de Abraham en su siervo Eliezer. Dios era lo primero. Eliezer le pidió ciertas cosas, ciertas pautas para identificar quién iba a ser esa esposa. Pero esas pautas no solamente sirvieron para la elección de Rebeca, sino para demostrar cómo era su corazón. Ahí demostró en primer lugar que era una mujer generosa, hospitalaria con los extranjeros, misericordiosa. Ella ayudó de pronta inquietud a Eliezer a darle agua y se ofreció a dar agua a sus camellos. Era una persona que amaba a los animales y por eso le ofreció, al ver esos camellos sedientos, esa agua para poder ayudar a los camellos. Ahí se demostró cómo era el corazón de Rebeca. Independientemente de que cumplió con los designios de los cuales Eliezer había pedido a Dios. Pero hay algo muy importante. Cuando Rebeca va a salir de su casa, sus padres le preguntan si ella quiere acompañar a este hombre. Aquí vemos que no solamente era una mujer misericordiosa, generosa, no solamente amaba a los animales, amaba a las personas, sino que también era una persona con criterio propio. Tenías que tomar sus propias decisiones. Aquí vemos un valor incalculable, la libertad de ser humano, la libertad de elección, sea bueno o sea malo, sea con Dios o sea sin Dios. Nosotros podemos elegir y siempre hay opción en elegir una cosa u otra. Y aquí Rebeca decidió seguir en su libertad, continuar con Eliezer esa aventura que le llevaría con Isaac. La experiencia tuvo que ser muy hermosa porque se vieron a lo lejos y se enamoraron. Tuvo que ser un amor a primera vista. Los dos supieron que uno era para el otro. Y Isaac sabía que Rebeca iba a ser su esposa, una mujer de Dios que sería una amante para el resto de su vida. Lo primero que hicieron fue entrar en la tienda de su madre, Sara. El amar a otras personas no significa que no tengamos el recuerdo de esos que nos han acompañado durante nuestra vida, de esas personas importantes que han sido parte de nuestra vida, como nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Tenemos que recordarlos siempre. Cuando entró Isaac en la tienda, se acordó de su madre. Es hermoso. Pero vemos también que cuando Isaac buscó esposa, Abraham se quedó solo, en la soledad de su vejez. Hay hombres que no aceptan esa soledad en ese periodo adulto. Hay otros que sí, que pueden vivir perfectamente, pero hay algunos que no. Yo creo que Abraham sería de ese grupo de los cuales necesitaba una compañía, una persona con quien hablar y compartir. Por lo tanto, se casó con Cetura, la esposa que le acompañaría el resto de su vida. No por eso amaba más a Sara, no por eso amaba menos a Cetura.
Amaba a cada persona según su momento. Y con la segunda esposa tuvo muchos hijos con los cuales disfrutó y fue un hombre bendecido en una buena vejez con todos ellos. Esta es una historia, la historia de un hombre bendecido. Bendecido por Dios y bendecido por su relación con los seres humanos. Eso es lo que nos espera si entregamos nuestro corazón y aceptamos las pruebas y decisiones de Dios en nuestra vida. ¿Cómo resumiría la lección de esta semana? Yo he aprendido muchas cosas de ella, entre las que está que a veces sufrimos cosas que no entendemos. Dios nos pide cosas o pasamos por trances en nuestra vida que no podemos entender. Sin embargo, al final Dios nos da una lección, nos enseña algo. Abraham, con el sacrificio de Isaac, le enseñó de que vería cómo sería ese sacrificio que posteriormente tendría el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Hay detalles muy hermosos. Estuvo viajando 3 días, igual que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. Isaac llevó la carga, Jesús llevó la carga del pecado sobre sus hombros. Vemos que estuvo a punto de morir por causa de los más cercanos. Hubo gente que a Jesús lo traicionó, como en este caso Pedro, y su propio pueblo fue el que lo crucificó, el que permitió que fuera crucificado en la cruz del Calvario. Pero lo más importante es que Abraham entendió con el dolor, el llanto, el sufrimiento, qué es lo que el corazón sufriría de Dios por la muerte de su hijo amado, su único hijo. ¿Cuánto se quebrantaría el corazón de Dios por amor a nosotros, por nuestra salvación? Eso es lo que me enseña, que Dios me ama tanto, tanto más, que fue capaz de hacer que Jesús, su Hijo amado, muriera en la cruz para pagar nuestra salvación. También me enseña de que la historia de Abraham sigue reflejada en las Escrituras y que se sigue hablando de ella, discutiendo de ella. Nuestra historia también está plasmada en el libro de la vida de Dios. Nuestros recuerdos no se irán, no se extinguirán como la mayoría, se mantendrá viva y continuará cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Pero todo eso depende de nuestras decisiones diarias. Todo eso depende de decirle a Dios dónde está nuestro corazón, dónde sacrificamos nuestros gustos, dónde sacrificamos nuestros deseos en el altar del sacrificio de Dios, entregándonos como sacrificios vivos, no muertos, sino vivos, mientras que estemos vivos a Él para hacer su voluntad de la misma forma que Abraham. Abraham fue el amigo de Dios. Nosotros podemos ser amigos de Dios si ponemos nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestras almas en sus manos. Amén.